en la historia naval contemporánea, el almirante flota de la Unión Soviética Kuznetsov ha sido un buque rodeado de paradojas, concebido como punta de lanza de la Marina Soviética y heredado por la Federación Rusa. Ha operado como símbolo de poder y al mismo tiempo como emblema de fallos técnicos y retrasos crónicos. Su silueta imponente y sus columnas de humo negro son reconocibles a kilómetros de distancia, y su biografía combina momentos de relevancia estratégica con incidentes que han mermado su reputación. Hoy examinaremos en detalle su concepto y concepción, diseño, características técnicas, historial operativo y el incierto futuro que le espera, en un recorrido exhaustivo y sin concesiones. Sin más antelación, soy Entre el Mar y el Viento. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y suscribirse para no perderse nada de los nuevos contenidos que publiquemos. Así que, sin más antelación, comenzamos. El Kuznetsov nació como parte del proyecto 1143.5, continuación de los cruceros portaaviones clase Kiev, pero con un cambio doctrinal: integrar una cubierta corrida para aeronaves convencionales, combinada con un arsenal de misiles antibuque de gran alcance. A diferencia de los portaaviones estadounidenses centrados en la proyección de poder aéreo, la doctrina soviética lo clasificó como crucero portaaviones pesado. Esto respondía a dos objetivos: evadir las restricciones de la Convención de Montreux, que limitaba el paso de portaaviones puros por los estrechos turcos, mantener la capacidad de combate naval de superficie, pudiendo enfrentarse a grupos de batalla enemigos sin depender exclusivamente de su ala aérea. Es decir, que este es el único portaaviones que es capaz de tomar acciones ofensivas contra un enemigo, tanto en tierra como en mar, sin necesitar para estos casos sus propios aeronaves. Es decir, que el propio buque era casi una defensa impenetrable. Más adelante hablaremos del armamento que lleva este grandioso buque. Su construcción comenzó en 1982 en los astilleros del Mar Negro en Nikolayev, República Socialista Soviética Ucraniana. Fue votado en 1985 como Tbilisi, realizando las pruebas de mar en 1989 y entrando oficialmente en servicio en 1991, ya bajo el nombre actual en honor al almirante Nikolai Kuznetsov. En cuanto a las dimensiones y capacidades básicas, vamos a hablar diferentes aspectos, como por ejemplo desplazamiento estándar, que eran 58.600 toneladas, y el desplazamiento a plena carga, que era de 67.500 toneladas. Su eslora total era de aproximadamente 300 metros, una manga máxima de 70 metros y un calado máximo de 10,4 metros. La tripulación podía ser de casi 3.000 personas, ya que eran 1.960 personas, marineros y oficiales, 626 del grupo aéreo y 40 del Estado Mayor. La cubierta de vuelo incluye una Sky Ramp, un trampolín con ángulo de 14,3 grados para operaciones STOVAR, Short Takeoff But Arrested Recovery, permitiendo lanzamientos sin catapultas y recuperaciones mediante cables de frenado. En cuanto a la planta propulsora, este crucero portaaviones era convencional, no nuclear. Su propulsión es uno de los elementos más polémicos del buque, ya que el combustible que usa es muy rico en azufre y otros elementos tóxicos, por lo tanto genera un humo negro la deficiencia de quemar este combustible en las calderas que lleva este navío. Por lo tanto, es lo que provoca ese característico humo negro que rodea el Kuznetsov. El tipo de propulsión es convencional de vapor, no nuclear, es decir, que emplea quema de combustible en calderas en vez de reactores nucleares para generar vapor. El combustible es el mazut, el famoso fuelóleo pesado, un hidrocarburo denso y alto contenido en azufre. En cuanto a la generación de vapor, va a cargo de 8 calderas de alta presión. El modelo no se sabe porque está clasificado. En cuanto a la transmisión, este buque posee 4 turbinas de vapor, cada una conectadas a un eje. En cuanto a los propulsores, posee 4 hélices pentapalas de paso fijo, un diámetro aproximado de 8 metros, fabricadas en aleación de bronce níquel. Cada una, no hace falta decir que están conectadas a cada una de las turbinas de vapor.
La potencia total estimada es de 200.000 caballos de vapor por cada eje. La velocidad máxima es de entre 29 y 32 nudos. Y su autonomía es de aproximadamente 8.500 millas náuticas a 18 nudos. En cuanto a los problemas asociados, el uso del mazut genera combustión incompleta, depósitos de hollín en calderas y emisiones visibles de humo negro. El diseño soviético priorizó potencia sobre eficiencia, lo que, sumado a un mantenimiento irregular e inconstante y poco profesional, debido a las circunstancias de la caída de la Unión Soviética y por consiguiente una crisis en los estados postsoviéticos, ha provocado fallos crónicos en las plantas de vapor. La imagen del Kuznetsov expulsando densas columnas de humo se ha convertido en un icono involuntario y cada vez que este buque era desplegado necesitaba llevar varios remolcadores para asistirlo en caso de que se quedara sin propulsión. Por lo tanto, este fue uno de los casos y uno de los motivos por los cuales este buque dejó de ser desplegado en 2017 y desde esa época lleva un gran intento de modernización que ha sido casi imposible debido a los exorbitantes costos para un buque ya obsoleto. En cuanto al armamento ofensivo y defensivo, el Kuznetsov no se queda corto, ya que es el único entre los portaaviones con su potencia de fuego directa, ya que posee misiles antibuque, 12 lanzadores P-700 Granit SSN-19 con un alcance máximo de 550 km, una velocidad de Mach 2.5, guiado inercial y radar activo, con una ojiva de 750 kilogramos convencional o nuclear. O sea, cojito que este buque puede ser incluso más peligroso que muchos submarinos actuales. En cuanto a la defensa aérea de zona, posee 24 silos VLS para misiles 3K-95 Kinsal SAN-9 Gauntlet, con un alcance de entre 12 a 15 kilómetros, guiados por radar, CIWS y defensa puntual. También posee 8 módulos Kazakhstan, cada uno con cañones GSH 30K de 30 mm y 8 misiles 9M3-11. También posee 6 montajes AK-630 de 30 mm, cadencia de 5.000 disparos por minuto. Y la defensa antisubmarina posee 2 lanzadores RBU 12.000 y REBU 6.000 de cohetes antisubmarinos. Es decir, que mejor no enfadar a Rusia porque este portaaviones, el armamento que lleva puede ser más peligroso en sí que las propias aeronaves que lleva. De ahí la filosofía de crucero pesado portaaeronaves. En cuanto al grupo aéreo y capacidades ofensivas, estaba diseñado para operar un ala mixta de cazas y helicópteros, con una capacidad máxima teórica de 40 aeronaves. La dotación habitual era de entre 18 y 24 cazas y 6 a 8 helicópteros. En cuanto a los aviones de ala fija, suele llevar el Su-33 Flanker D para superioridad aérea, MiG-29K Multirol con capacidad de ataques aire-tierra y antibuque, y helicópteros, los cuales mencionaré a continuación: el KA-27PL, ASW, o sea, helicópteros de guerra antisubmarina, KA-31 AEW de alerta temprana, KA-52K de ataque. El diseño Stobar de este navío limita la masa máxima de despegue, reduciendo la carga bélica y el combustible de las aeronaves respecto a portaaviones con catapultas. ¿Por qué? Porque el propio aeronave era la que se encargaba de despegar. Me explico. El almirante Kuznetsov en la cubierta tiene una especie de freno, de palancas que se colocan delante de la rueda. El piloto también, por precaución, aprieta el freno al máximo, poniendo el posquemador a máxima potencia, y luego de varios segundos esa rampa se quita, el piloto deja de presionar el freno y por tanto el avión por sí solo despega, siendo asistido evidentemente por la rampa Sky Jump. Esto es una desventaja grande respecto a los portaaviones convencionales chinos, franceses, italianos y americanos, por supuesto, ya que la carga que puede llevar es básicamente el combustible que lleva la aeronave en sí y pocos misiles, ya que si llevas un tanque de combustible extra, misiles apenas puedes llevar. Por tanto, eso es muy crítico a nivel de guerra, ya que básicamente estás perdiendo capacidad ofensiva y eso puede acarrear que te derriben si tú ni siquiera tienes oportunidad de disparar.
Como ya dejé caer anteriormente al principio del vídeo, este buque tenía un rol doctrinal, es decir, el Kuznetsov fue pensado para escoltar a la flota de superficie y submarinos estratégicos en aguas lejanas, integrando funciones de defensa aérea de largo alcance, ataque antibuque estratégico y cobertura para operaciones de disuasión nuclear. La doctrina soviética lo situaba como pieza central en un grupo de combate que incluía cruceros de misiles, destructores antisubmarinos y submarinos nucleares de ataque. Ahora mencionaré el historial operativo, que en sí no es tan largo. Es más corto de lo que puede parecer. Las primeras operaciones fueron desde 1991 al 2000, en las cuales fue una transición de la URSS a la Federación Rusa y sus primeras misiones. Tras la disolución soviética, el Kuznetsov quedó en manos de Rusia y se unió a la flota del norte. Realizó despliegues al Mediterráneo y Atlántico, pero con interrupciones por averías en calderas y sistemas de vapor. Del 2000 al 2010 tuvo un regreso, pero con limitaciones. Participó en maniobras internacionales y visitó Siria en 2008, mostrando la bandera rusa en el puerto de Tartu. Las operaciones aéreas fueron limitadas por fallos en equipos de cubierta y cables de frenado. En cuanto a 2016 a 2017 hubo una operación en Siria. Fue la primera intervención real en combate. Se desplegó en el Mediterráneo Oriental, lanzando misiles contra objetivos en Siria. Perdió un MiG-29K y un Su-33 por roturas de cables de frenado. Gran parte de las salidas aéreas se realizaron desde bases en tierra, debido a las limitaciones logísticas de este navío. El paso por el Canal de la Mancha fue acompañado por un remolcador, y esto hizo famoso la gran nube de humo negro que delataba su presencia. Por lo tanto, capacidad furtiva no tenía ninguna. Del 2018 al presente, reparaciones y accidentes. En 2018 se hundió el dique flotante PD-50 durante reparaciones. En 2019 hubo un incendio a bordo en la cubierta, con 2 fallecidos. En 2022 hubo otro incendio en el astillero. Actualmente, en 2025, permanece en proceso de modernización, con retraso significativo. Entre los continuos averías, ha incentivado al gobierno ruso a literalmente desguazarlo para reciclar materiales para poder emplearlos en buques que más se adapten a las doctrinas actuales de la Federación Rusa, ahorrando dinero y permitiendo más versatilidad en buques de superficie y en submarinos de propulsión nuclear. En cuanto a los gemelos y derivados, este buque tenía 2 gemelos. Uno se transformó y adaptó al portaaviones Liaoning, hoy en servicio en la Armada del EPL. Este era el Variag, que fue inacabado y se vendió en China como chatarra, pero los chinos aprovecharon la jugada y en vez de desguazarlo, lo terminaron de construir para transformarlo en el portaaviones que hoy opera China, entre uno de varios que tiene. El Ulyanovsk, portaaviones nuclear soviético proyectado, que se canceló en 1991 por motivos evidentes. El Kuznetsov es el último portaaviones operado de Rusia, aunque su operatividad es intermitente y posiblemente pronto se firmará el contrato para desguazarlo. El estado actual y el futuro de este buque está comprometido. Su vida útil debido a la obsolescencia del sistema, es decir, por muy buenos que fueran, ya tienen 3 décadas, casi 4, y por tanto ya gran parte de ellos quedaron sobrepasados hace muchísimos años por sistemas occidentales. La dependencia de astilleros ucranianos para ciertos repuestos es normal, ya que este buque se construye en Ucrania. A no ser que Rusia termine por conquistar los puertos que queden a Ucrania, lo veo complicado. Y aunque lo consiguiera, es complicado debido a que evidentemente tienes la OTAN al lado y no les va a interesar. Por lo tanto, van a boicotear continuamente el proyecto. Por tanto, ya eso es una opción descartada y es uno de los motivos principales de sus retrasos continuos de modernización. La crónica falta de disponibilidad de piezas y de mantenimiento por motivos de la guerra ruso-ucraniana. Muchos expertos occidentales, incluso el propio gobierno, ha mencionado que es posible que si la actual modernización no se completa con éxito antes del 2026, el buque podría ser retirado antes de 2030 y desguazado. De todas formas,
casi seguro ya se ha confirmado, debido a que es un derroche de dinero grande, que Rusia prefiere invertir, en vez de en un buque básicamente para chatarra, en construcción de nuevos buques de nueva generación, submarinos y diversos tipos de buques para la flota de superficie. Su reputación pública ya es inseparable de la imagen de su humo negro, es decir, metáfora perfecta de un gigante anclado en el pasado, es decir, que básicamente es un buque lo cual no se le permite pasar por gran parte de las áreas mediterráneas, debido a que tiene un gran contaminante, que es su combustible poco refinado y muy tóxico con azufre. Por lo tanto, está pues vetado de gran parte de la zona, que es donde debería actuar. Por lo tanto, está confinado a las aguas rusas y las de sus aliados. Pero a ver si para llegar a sus aliados debe pasar por aguas de la OTAN. Por lo tanto, es un gran dilema. Por lo tanto, en conclusión, el almirante Kuznetsov es un producto de la mentalidad naval soviética, un híbrido entre crucero y portaaviones, que intentó equilibrar el poder aéreo y con ofensiva de misiles. Ha sido símbolo de orgullo y persistencia, pero también de obsolescencia y decadencia. Su final parece escrito, una crónica de una muerte anunciada, narrada a través del humo que lo ha acompañado toda su vida, durante 35 años, y que más temprano que tarde acabará en restos torcidos de metal que se refundirán y se emplearán en nuevas generaciones de buques de la Armada rusa actual.